Son las 8 de la mañana con 21 minutos, como ya anunciamos, platicaremos con el doctor Ezequiel Toledo Campo, que es el secretario de Salud. Nos visita esta mañana aquí en la mesa de trabajo de Telereportaje. Está también la doctora Sonia Castro, subsecretaria de Salud, el doctor Esmelin Trinidad, subsecretario de Salud Pública, Javier Núñez, de Administración, otras personas. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos en la condición de dialogar de la manera más amplia con ustedes y doy un saludo respetuoso al auditorio tan importante de este programa. Agradezco nuevamente la invitación. Con todo gusto, doctor. Es importante que la gente se entere de lo que sucede. Nuestro tema medular, que no el único, será el del dengue, ¿verdad? Usted estuvo el miércoles, si no me falla la memoria, allá en el Congreso del Estado, en una, dijeron primero comparecencia, después que una reunión. Ahorita nos va usted a ayudar a entender que después estuvo bastante atropellada a la hora de la salida. Ahí hizo gala Esmelin Trinidad de lo bueno que es para los empellones y los empujones. Perdió la calma. ¿Qué pasó? Fue una situación pues que alarma. Como médico. Yo soy experto en cirugía y en otras cosas, y bajar una escalera a empellones o en una especie de atropellamiento, pues no nos preocupa más que la seguridad y la salud de cualquier persona. Pero eso se hubiera resuelto si se detienen, queda clarísimo. Y ahí en ese momento, bueno, pues pensamos en que no era apropiada la forma en que estaban atropellando, pero yo creo que el maestro lo puede comentar mejor al respecto. Ahorita vamos a hablar, nomás que yo sí la reconozco, esa capacidad para los empujones y para los empellones. Se la reconozco. Bueno, son las 8:23. Está aquí, decíamos entonces, Ezequiel Toledo. ¿Y qué fue lo que pasó al interior, secretario? Porque no se informó exactamente afuera. Sí. ¿Fue una reunión o fue una comparecencia? Empecemos por ahí. Fue una reunión. Mire, el antecedente inmediato es que una semana antes, el director general del Centro de Control, de Prevención y Control de Enfermedades, el doctor Felipe González, vino con la finalidad exclusiva de instalar el subcomité de vigilancia del dengue en Tabasco y al mismo tiempo hacer una evaluación personalmente de la situación actual del dengue en Tabasco. Para eso nosotros, Secretaría de Salud, hizo una convocatoria a todos los elementos del sector. Desde luego tomamos en cuenta a la Comisión de Salud del Congreso. Por eso invitamos a su presidente, al diputado Noé Herrera. Bien, él participó en todo el proceso. Al final se acercó al doctor Felipe González a saludarlo y a invitarlo a que fuera al Congreso, dado que el doctor Felipe González había anunciado que regresaría una semana después a evaluar los avances de esa semana. La vigilancia epidemiológica se divide semanalmente. Entonces, el doctor y diputado invitó al doctor Felipe González a hacer una visita y plantear los resultados de la evaluación en el seno de la comisión. El doctor dijo, bueno, yo voy siempre que haya la anuencia del secretario. A mi vez yo dije, bueno, también yo no tengo inconvenientes si hay la anuencia de las autoridades superiores, especialmente del gobernador. En una semana tengo tiempo de valorarlo y comunicar. Entonces esa palabra se dio como invitación en el seno de la comisión. Sí. Naturalmente, antes, como todos sabemos, ha habido la solicitud tanto de diputados como de otras personas para que el secretario de Salud comparezca. No sé qué proceso lleve
esta situación, dado que, como también sabemos, esto tiene que ser validado, autorizado por instancias tanto del Congreso y finalmente con la anuencia del Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí está eso, no sé cuál sea su proceso, si la situación se da, si el Ejecutivo lo autoriza, bueno, pues estoy en condiciones de comparecer. Claro. Ahora, ¿sí? En esta reunión, ya entrando a los datos, secretario Toledo, se ofrecieron números sobre los casos de dengue, que por lo que alcanzamos a advertir, no se han movido mucho, por lo menos en decesos, que esa es una buena noticia. Claro. Sin embargo, en cuestiones de incidencia, de casos, ¿cómo vamos? Es decir, hemos incrementado, algunos hablan de epidemia, ¿se puede hablar de eso en estos momentos? Sí se puede hablar. Debido a eso se validó, se autorizó la alerta epidemiológica. En cuestión de números usted tiene la razón, la frecuencia sigue en aumento. En términos de mortalidad, justamente el análisis que vino a hacer el director del Comité Nacional validó los datos, de tal modo que son datos fidedignos, son datos revisados, técnicamente soportados, esa es la palabra. Entonces, en la reunión que pasó, bueno, de hecho el diputado Noé pidió que se refrendaran los datos de la evaluación. Entonces, en el comité se refrendaron los datos. La exposición se dividió en dos partes, una introducción hecha por mí y los datos duros, los datos importantes de la evaluación los planteó el doctor Felipe González, igual que lo había hecho la noche anterior en la evaluación de la primera semana a partir de la declaración de la alerta epidemiológica. Ahorita nos ayudará a terminar de entender esto de la alerta epidemiológica, cómo se puede traducir. Hablamos de 4 muertes entonces por dengue todavía. Sí. Y de gente que padece el mal, ¿cuántos? Bueno, de acuerdo con la evaluación de la semana pasada hasta el día, aquí tengo el dato preciso, sí. Hasta la semana 35, 6 de septiembre, los datos son de una frecuencia de 3.937 casos en total, de los cuales 804 son con dengue con manifestaciones hemorrágicas y el resto, algo más de 3.000, son lo que conocemos como el dengue clásico, el dengue sin complicaciones. Esos son los datos exactos pues de la frecuencia hasta la semana 35. El día de ayer, de acuerdo con el formato establecido, terminó la semana 36, se cierran los datos, nosotros cerramos en la tarde e inmediatamente mandamos al centro, a la plataforma nacional, nuestros datos. Allá se validan, igual que nosotros al mismo tiempo los procesamos y hasta hoy en la tarde se van a dar los datos de la semana 36 y nosotros, un criterio que quedó es que establecido en esta reunión de evaluación es que solo vamos a manejar los datos validados por semana y vamos a darlos a conocer semanalmente. Entiendo que estos los darán a conocer que mañana. Mañana, pasado mañana, porque de hecho la validación por el Sistema Nacional la vamos a recibir prácticamente después de las 4. Ya. ¿Sí? Bueno, ahora, esto de la alerta epidemiológica de lo que estábamos hablando, ¿se traduce en qué? ¿En apoyos financieros? ¿En apoyos de qué tipo? Sí, efectivamente, esa es la gran importancia que tiene y que ha tenido para nosotros. Nosotros tenemos un desarrollo, aquí se lo voy a mostrar, un desarrollo de... Me sirven unas gráficas el secretario. Sí, pero aquí se puede mostrar un comparativo
de cuál fue el comportamiento de la frecuencia del dengue el año pasado en color verde y en color rojo el comportamiento de este año. Como se puede ver, prácticamente desde el principio de año ya había un elemento de aumento de la frecuencia. En este 2013. En este 2013. Entonces, en los primeros meses, hasta la semana 12, los 3 primeros meses, usted puede ver un repunte aquí. A partir del fin de marzo empieza abril. Abril ya fue un indicador de que iba un proceso de aumento. Nosotros que estamos en una comunicación constante con el Centro Nacional, solicitamos apoyo en este momento, apoyo. Entonces se nos dio de inmediato, porque siempre había un interés por parte del Sistema Nacional, y ya en este momento la frecuencia del dengue a nivel nacional, Villahermosa estaba repuntando como la ciudad que estaba en el mayor puntaje. Entonces recibimos apoyo técnico, vino gente para valorar la situación, en fin, ellos reconocieron que entre abril y principios de mayo la frecuencia iba en un constante aumento, y esto determinó que junto con ellos diseñáramos esto que se llamó mega operativos contra el dengue. Ahora, secretario, en esta misma gráfica veo un pico, un punto más alto. ¿Eso fue cuándo? Esto fue en la semana 28, es decir, esto fue la semana 28, corresponde a fin de, ¿cuántos? 8, julio. A fin de julio. Ese fue el momento más complicado que hemos vivido en este año por dengue. Lo que podemos ver en la gráfica es correcto, a pesar de que nosotros habíamos ya emprendido en esta fecha, en la semana 20, habíamos iniciado los mega operativos que duraron hasta la semana 27, a pesar de los mega operativos, este pico fue el más alto que alcanzamos. Y en septiembre ahorita aquí lo que aprecio es que va a la baja, incluso comparado con 2012. Con 2012. Pero aquí hay algo de interés que hay que anotar. Sí. El efecto no es inmediato, hay un lapso, un momento de latencia, y el efecto de los mega operativos se expresa a partir de la semana 29. Entonces aquí puede verse el descenso. Pero el comportamiento del año pasado, y precisamente en este momento, que es el momento de lluvias, de lluvia, septiembre y octubre, entonces la previsión que tanto los técnicos que vinieron de la ciudad como nosotros que conocemos el comportamiento, pensamos que no podía detenerse las acciones. Estas acciones de refuerzo a la lucha contra el dengue que se dieron en función de los apoyos recibidos, tendría que permanecer para que nosotros podamos mantener esta, si no una baja, al menos una estabilidad aquí hasta el fin de año. Entonces, ¿qué pasó entonces? Nosotros cuando vimos este comportamiento, la decisión local, la nuestra, la de mía y de mis compañeros, fue solicitar al nivel nacional la declaración de la alerta epidemiológica, porque esto representaba de inmediato un aporte especial de recursos por parte del Sistema Nacional. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos un contexto favorable. El problema del dengue no era solo de Tabasco. A estas alturas el problema del dengue era claramente nacional, aunque el Sistema Nacional lo ha previsto desde el principio de año. Ya se sabía que este año sería un año epidémico y que el problema del dengue iba a ser importante, por eso se estaban muy alerta. Entonces, en ese momento las condiciones eran favorables y nuestra decisión fue solicitar que se declarara la alerta epidemiológica. Eso dio una respuesta
favorable. Se declaró el 29 de agosto la alerta epidemiológica. ¿Y esos qué son recursos económicos? Desde luego. ¿Ustedes los administran? Sí, el Sistema Nacional depositó una cantidad de 8 millones de pesos para la inversión inmediata. Finanzas lo recibió, Finanzas de inmediato lo depositó a la cuenta de la Secretaría de Salud y se empezó a ejercer de inmediato. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes? Ya de por sí habíamos estado recibiendo más apoyo técnico. Vino gente con mucha capacidad a ayudarnos a evaluar nuestra organización, a calibrar nuestras máquinas, porque las máquinas que hacen la fumigación tienen que ser calibradas por técnicos especialistas para que, aparte de que estén en buenas condiciones, dispersen el insecticida en la cantidad adecuada. Se mide, los técnicos tienen métodos para medir el tamaño de la gota, de tal manera que la gota debe tener el tamaño adecuado para que la nebulización haga una suspensión que dure el suficiente tiempo para que actúe sobre el mosquito, en este caso el mosquito adulto. Si la gota es demasiado gruesa, cae, no se suspende o se suspende menos tiempo y cae. Si la gota es demasiado fina, no contiene la concentración de vida del insecticida para actuar sobre el mosquito. Pero además... Y no lo mata, pues. No lo mata. Pero además de esto nos ayudaron a instalar, que ya teníamos un laboratorio para la valoración y el estudio del mosquito, tanto del mosquito adulto como de sus huevecillos. Entonces se establecen, ya esto estaba establecido, unos aparatitos que llaman ovitrampas, que son cazadores de mosquitos. Sí. Los mosquitos caen en la trampa y de esta manera quedan atrapados, y en el laboratorio se pueden estudiar, ¿sí? el tipo, los huevecillos, qué tipo de virus portan, de tal manera que este equipo, que al fin son 30, en este momento hay 30 técnicos de diferente nivel, desde especialistas muy competentes hasta pues técnicos operadores. Con esto nosotros tuvimos el refuerzo de nuestras instalaciones, la capacitación sobre el trabajo y la depuración de nuestro equipo. Ahora bien, doctor, con todo esto que usted nos ha dicho y advirtiendo también lo del mantenimiento a los equipos, que tuvo que venir gente especializada de allá de México, ¿no les fallaron a ustedes sus estrategias? Eso también lo hemos escuchado en todo este tiempo. ¿A la nueva administración no le falló una estrategia? No, porque teníamos una conciencia de lo que iba a pasar con el dengue. Pues tenemos la experiencia de enfrentar el dengue, no solo ahora, ya este es un programa establecido hace mucho tiempo. No fue así. Hay gente con mucha competencia, con mucha capacidad. No fue una falla de esa naturaleza. ¿Qué puedo decir más de esto? Bueno, las dificultades económicas y de aportes, de mantenimiento de los equipos, incluso deficiencias de orden económico, venían desde el año pasado. Recuerde usted que incluso ha habido reclamos porque desde el año pasado no se le había pagado a grupos importantes de operadores, de los trabajadores de vector, que son los que directamente hacen la nebulización. En fin, tenían un adeudo que a nosotros nos pesó y nos costó trabajo. Debo reconocer la cooperación de este equipo, porque a pesar de que su adeudo venía desde septiembre del año pasado del pago, ellos
toleraron y aportaron su trabajo a lo largo del tiempo hasta que el flujo del recurso nacional que llegó hasta fines de marzo. O sea que eso ya quedó resuelto, me está diciendo también. Sí, hasta ahora sí, ya está resuelto. Bueno, con la decisión del alerta epidemiológica, una de las primeras cosas fue la autorización del gasto. El aumento de personal para capacitar y para reforzar el operativo, los operativos. También nosotros recibimos la orientación para establecer un subcomité que de muchísima importancia de seguridad en salud, que después de esa primera semana de alerta se estableció para vigilar, para evaluar semanalmente las acciones conforme van progresando y para darnos un indicador de los avances. Se reforzó la vigilancia y la monitorización epidemiológica, que esto es lo fundamental, valorar los casos, determinar qué tipo de virus está actuando en nuestro medio, cuáles son las formas, principalmente las reconocidas, las normales y las hemorrágicas, de una manera muy sistemática. La autorización, ya lo dije, de los 8 millones, sí. La aportación de insecticidas. La otra vez, ¿sí? Y hablando de insecticidas, sí, decían que lo que estaban ustedes empleando que era nocivo para la salud. De hecho, sí, nos enviaron un comunicado del gobierno del estado diciendo, sí, que no. ¿De dónde salió esta versión? ¿Ya lo averiguaron? No sabemos de dónde salió, pero se ha publicado en varios de los periódicos locales. Lo importante que hay que decir aquí es que estos insecticidas no se compran en forma local en ningún estado del país, sino que son compras que se hacen precisamente por las autoridades del SENAPRESE, donde tienen personal de muy alto nivel profesional. Y son, como ya se ha dicho en otras intervenciones, el doctor Smelling precisamente ha aclarado que son insecticidas validados, aceptados por las organizaciones internacionales, principalmente OMS y Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que tienen un control. Naturalmente hay una vigilancia en cuanto a las concentraciones. Esto no es más que lo mismo que pasa con las medicinas. Hay un control de las medicinas y las dosis de las medicinas tienen que ser muy cuidadosas. Si se exceden, vienen los problemas. Claro, sí, entonces tiene que tener también márgenes de tiempo, es decir, un tratamiento con determinadas medicinas tiene que hacerse en tiempos indicados, en dosis adecuadas, y cuando es necesario hay que hacer el cambio. Doctor, o la combinación. Sí. ¿Sí? No me gusta poner palabras en la boca, pero sí quiero orientarlo hacia allá. ¿A qué me refiero? Con todo lo que usted nos dice, entonces, ¿no debemos preocuparnos por la cuestión del dengue viniendo septiembre y octubre? ¿Hacia allá quiero llevar? Sí, claro que sí debemos preocuparnos. Nosotros estamos bastante preocupados y eso fue lo que llevó a la situación. Y además también lo que convenció y nos dio el respaldo total del Consejo, del Centro Nacional de Prevención, el SENAPRESE, ¿sí? que dirige el doctor Felipe González. Sí, tenemos que tener una gran preocupación y nuestro trabajo no puede detenerse, no puede aflojarse la fuerza con que nosotros tenemos que mantener el refuerzo del control del dengue, no solo hasta fines de octubre, que es la fase más difícil, sino hasta fin de año. Nosotros tenemos ya planeado nuestro trabajo de refuerzo a la lucha contra el dengue con el respaldo del SENAPRESE,
con el respaldo de las autoridades que representa el doctor Felipe González. Entonces, desde luego también estamos pidiendo, y esta es la gran oportunidad para solicitar el apoyo de la población. El dengue tiene que ver fundamentalmente con la casa, la habitación y el entorno. Eso es lo más trascendente, lo más importante, por eso se pone tanto énfasis en ello, porque el Aedes que transmite el dengue es un mosquito principalmente urbano, porque se aloja en el agua y se desarrolla en las aguas limpias, aunque ya se ha visto que hay cepas ahora que sí están aprendiendo a vivir en aguas más o menos pantanosas. Todavía sigue siendo un mosquito urbano, y eso explica que la frecuencia del dengue sea mayor en el área urbana que en la rural. El gran apoyo que nosotros solicitamos es el apoyo de las familias, de las personas. Por eso la limpieza de las casas y la acción de lucha contra el dengue dentro de la casa es lo más importante, porque los mosquitos penetran a la casa y ahí encuentran el medio ideal, en las aguas limpias, en los depósitos de agua limpia y en el entorno de la casa, que está expuesta, en este caso, a la lluvia, que es un agua limpia. Aunque pues en nuestro caso la lluvia ácida tal vez contribuya de alguna manera a controlar de alguna medida, no lo sé, no hay pruebas de esto, pero en fin, la gran importancia por una parte de la participación comunitaria de las familias, de las personas que se hagan responsables para ayudarnos a controlar la reproducción del mosquito. La otra es el municipio que es el responsable de la salud de la comunidad en términos amplios, en términos de toda la población, y lo otro de los servicios básicos municipales, la disposición correcta de basuras. Por eso la descacharrización depende importantemente del municipio. ¿Y hay quien los supervisa a ellos? ¿Ustedes? No, sí, de alguna manera hay una supervisión, no es una supervisión fiscalizadora. Lo que hemos logrado es una colaboración. Los megaoperativos tuvieron un éxito importantísimo gracias a una participación muy resuelta del gobierno municipal de Centro primero, y después se hicieron megaoperativos en otros 6 municipios, ¿verdad? Hasta 11, maestro, hasta, al final. Sí, hasta 12 al final. Entonces, y luego se ha ido extendiendo a todos los municipios del estado. ¿El foco rojo fue siempre municipio de Centro? Sí, siempre fue el municipio de Centro, y dentro del municipio de Centro, Villahermosa, que es el gran núcleo poblacional, ¿no? Villahermosa, y aquí fue muy notable la zona conurbada de Villahermosa y Nacajuca. Por eso, al principio se había planteado la idea del megaoperativo solo en Villahermosa. Ya nosotros por los datos diarios de la recolección de datos, de las notificaciones, de las frecuencias registradas en centros de salud y hospitales, teníamos la idea de que habían 12 colonias de Villahermosa donde había la mayor frecuencia. Por eso el operativo se emprendió hacia esas 12 colonias. Pero nos dimos cuenta también que la zona conurbada de Nacajuca tenía mucha frecuencia. Entonces se involucró a Nacajuca en ese primer paso. Pero de ahí siguieron en días subsecuentes Cárdenas, Huimanguillo, luego Comalcalco, Paraíso, Macuspana, Teapa, en el orden de mayor frecuencia en ese momento. Pero también se logró la participación de varios municipios. Por ejemplo, Huimanguillo y Cárdenas colaboraron en el megaoperativo de Centro, y así se fueron sumando, y los presidentes municipales fueron solicitando la participación. Bien,
Pero hubo también otra condición, otra situación, y que además aprovecho para reconocer la labor del sector privado social, incluso el sindicato petrolero y otros sindicatos aportaron cosas importantes. El petróleo es gasolina. Las organizaciones de camioneros de volteo, los volteos fueron muy importantes y lo siguen siendo. El acuerdo de coordinación entre municipios, en fin. Este acuerdo alcanza a los meses que vienen, es decir, sí, todavía lo que resta del periodo de lluvias, ¿veremos estos operativos? Sí, se están viendo, o sea, están todavía en proceso los operativos en los municipios de menor frecuencia, y ya no como mega operativos, sino como acciones mucho más sistemáticas, más organizadas y técnicamente más consistentes. Estos operativos que se están dando ahora deben llegar hasta fin de año, como lo dije antes. Claro. ¿Sí? Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con el secretario de Salud, Ezequiel Toledo. Bueno, pues yo creo que hemos hablado ampliamente de esto del dengue. Le pido que me permita abordar un par de temas que son importantes. Tenemos que ir al corte, me dicen. Bueno, vamos al corte y los planteamos. Son 2 temas sencillos y ya terminamos la conversación. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Con gusto. Super Sancho. ¿Sabías que en Super Sancho